Vale, porque voy a aclarar algo interesante, que tiene que ver con la enfermedad y con la obesidad, ¿eh? con eso que comentabais antes sobre la predisposición a engordar, ¿no? Y porque hay personas que engordan con facilidad y otras personas que por mucho que comen no engordan. El ego se pelea mucho con eso, porque sí, porque nos sale esa duda, porque nos sale esa comparativa, porque nos gustaría comer y no engordar y que nuestra imagen permaneciera, que no, la grasa no se acumulara. En el tema de la enfermedad, fijaros, en el tema de la enfermedad hay 4 causas importantes que influyen en la enfermedad, en la salud, para que nos entendáis. Hay 4 importantes causas que influyen en nuestra salud. La primera de ellas, que es conveniente resaltar, sería la predisposición genética. Todos nuestros cuerpos tienen una predisposición genética a desarrollar ciertas enfermedades. De hecho, hay laboratorios, hay empresas que se dedican ya a decirte qué predisposición genética tienes tú para desarrollar cualquier enfermedad. Te lo adivinan, te lo miran en el ADN y te lo dicen, te hacen un informe para que tú sepas qué tipo de enfermedad puedes desarrollar en el futuro. Ya esto existe, desde hace ya varios años. La predisposición genética, que es como la memoria que traemos en nuestro ADN, tiene que ver, a nivel muy profundo, tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestro sistema familiar, con las enfermedades que ya han sucedido en nuestro árbol, en nuestra familia, en nuestros antecesores, ¿no? En nuestros ancestros. De manera que estos que llegaron antes que nosotros, pues enfermaron, por ejemplo, de cáncer o hay una cadena de infartos, ¿no? En mi familia, por ejemplo, entonces, evidentemente, pues puedo traer esa predisposición genética al infarto, ¿no? O al cáncer o a cualquier tipo de enfermedad de estas que dan miedo, ¿no? Y esto es así, traemos esa memoria, esa información en nuestro ADN. Y claro que es un recuerdo, es una memoria de lo que pasó, de lo que ha pasado en nuestro árbol, en nuestra madre, nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo. Es como una cadena, ¿no? Que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, ¿tenemos que estar preocupados por eso? Pues depende. Depende. Si no haces nada sobre esto, si no haces nada sobre la 4ª causa, que ahora comentaremos, pues tienes que estar preocupado. La preocupación no sirve de nada, evidentemente, porque el prefijo pre es como imaginar o ponerse o ocuparse antes de que realmente pase una cosa que después igual no pasa. Pero sí esta predisposición genética sí que nos tiene que ocupar para ocuparnos, para ponernos en trabajar en algo que sí que podemos ocuparnos, que es la 4ª causa que voy a nombrar. O sea, podemos tener una predisposición genética y luego podemos desarrollarla o no en función de lo que hagamos, en función de nuestra intención de hacer algo o no hacer algo. La segunda causa que incide en nuestra salud sería la alimentación. Como todos sabemos, no es lo mismo comer de una manera que comer de otra. Ahí tenemos que tener cierta presencia en lo que comemos. ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? Sabéis, por ejemplo, que en la sociedad norteamericana hay un índice de obesidad tremendo. Y tiene que ver con la alimentación, sobre todo, no solamente, pero una de las causas es la alimentación tan mala que llevan. Comen muchísima hamburguesa, mucho perrito caliente, mucha comida basura que se llama, ¿no? Entonces, evidentemente, no es lo mismo tener una cocina, una alimentación mediterránea como nosotros tenemos, ¿no? A base de verduras,
También carnes, ¿no? Pescado, pero variada, ¿no? Aprovechando los productos de temporada y demás, una alimentación equilibrada que comer continuamente, como muchos norteamericanos hacen, simplemente no pueden volver a su casa ni a comer, sino se comen una hamburguesa, un perrito, comida barata, comida basura, comida grasienta, ¿veis? Esto influye. Dime lo que comes y te diré. Y eso es real, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de lo que comemos, de cómo nos alimentamos, ¿veis? La segunda causa. La tercera causa que incide en nuestra salud y que está siempre presente, por lo menos en las ciudades, es un poco la contaminación. Esto incide gota a gota, es como una cosita que va incidiendo gotita a gotita. No nos damos cuenta, pero el aire que respiramos no es bueno, no es del todo bueno, ¿eh? Hay mucha contaminación en las ciudades que vivimos. Y esto de alguna manera influye en el aire que respiramos y el aire entra en nuestros pulmones e influye, ¿no? Con esto no podemos hacer mucho, a no ser que nos mudemos al campo lo más pronto posible, a una montaña. Pero yo diría que esta es la causa de la que menos nos tenemos que ocupar. Esta causa de la contaminación es la que menos influye, ¿eh? Y la última causa, y esto no es mío, yo no me lo invento, sino que esto se lo escuché yo a un médico hace años, a un médico holístico, a un gran médico holístico que tenía completamente abierta su mente, ¿no? A todos los factores. Y el último factor que me nombraba era el aspecto emocional. El aspecto emocional. Él compartía conmigo que el aspecto emocional era un poco el elemento más importante para cuidar nuestra salud. Es el que aquí trabajamos. Normalmente la gente lo que hace es tapar sus emociones, es huir de ellas o pelear con los sentimientos. Ese es el aspecto, en el que más podemos trabajar nosotros precisamente, y el más complicado, el que más incide, quiero decir, en nuestra mala o buena salud. Por lo tanto, fijaros, tenemos esa predisposición genética que sin duda vamos a desarrollar si no hacemos este trabajo emocional, que es la cuarta causa que decía que influye en la primera, ¿vale? En el tema de la alimentación es simplemente ser muy consciente de lo que comemos, ser muy consciente de nuestra gula, de nuestra pereza, e intentar que de alguna manera la alimentación pues sea sana. Y el aspecto más importante, como digo, es el aspecto emocional. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo me tomo yo la vida? ¿Cómo me tomo yo las cosas? Porque evidentemente si yo me enfado cada día, si estoy amargada o estoy continuamente frustrado, mi cuerpo está sufriendo la cantidad de cortisol y de adrenalina que segregamos. Un enfado es sinónimo de una segregación hormonal de cortisol y adrenalina por encima de lo que necesitamos. Si nos enfadamos una vez, le digo a breva, no pasa nada. Pero si nos enfadamos con cierta regularidad, nuestro sistema, de alguna manera, está sufriendo ese exceso de cortisol y adrenalina, que son hormonas del miedo. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer, ya lo sabemos, no es pelearnos con los sentimientos, no es huir de ellos o mirar para otro lado porque así no resolvemos nada, sino el trabajo que tenemos que realizar es precisamente observar ese tipo de sensaciones, sentimientos o sensaciones corporales, porque ya sabéis que un sentimiento no es más que una sensación. La sensación con un discurso es un sentimiento. Si le quitamos el discurso o lo que yo me cuento, el sentimiento se queda simplemente en una sensación en el cuerpo, que puede estar en la garganta, en el pecho o en la boca del estómago. Pero lo interesante es sacar el discurso, no hacerle caso y poner la atención en el sentimiento, en la sensación en este caso corporal. Y permitirla y comprender y darle espacio, comprender todo esto, quizás
ese sentimiento viene de la infancia, seguramente, de lo que sentí antiguamente, de lo que no supe gestionar, y ahora por fin pues le doy espacio. Así vamos sanando nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo se va equilibrando. Y el aspecto emocional, la intensidad de las emociones van cambiando, van minorando. Entonces nuestra secreción continua de cortisol, de adrenalina, va disminuyendo a medida que hacemos este tipo de trabajo. Nos enfadamos menos, vivimos más tranquilos, más calmados, con menos estrés y menos ansiedad. Ya sabéis que la ansiedad es una somatización de un miedo psicológico, de algo que puede pasar, simplemente. Entonces, sin tomar ningún tipo de tratamiento, podemos observar ese tipo de sentimientos. No digo que no haya que tomar tratamiento, que a veces hay que tomarlo. Lo que sí digo es que antes de llegar al tratamiento podemos anticipar, ¿no? Un método que realmente es fantástico, que es simplemente comprender qué me está pasando, simplemente es una sensación en el cuerpo que puedo tener en la garganta, que puedo tener aquí en el pecho en forma de ansiedad, que puedo tener en la boca del estómago en forma de miedo, y que no tengo que evitar, sino que tengo que darle espacio a ese tipo de sensaciones, entregarme y darle espacio, comprender, mirar bien a ese tipo de sensaciones. Si hacemos esto, no vamos a desarrollar la predisposición genética, no vamos a tener un cáncer, aunque lo haya tenido mi mamá y mi abuela y mi bisabuela, no lo vamos a desarrollar, ni vamos a desarrollar un infarto, no lo vamos a desarrollar, no vamos a desarrollar ese tipo de enfermedades tan complicadas, ¿no?, que nos llevan incluso a la muerte. Mis padres, los dos, murieron de infarto cerebral, de ictus. Y otros ancestros les pasó lo mismo. Entonces yo seguramente tenga en mi cuerpo esa predisposición genética al infarto cerebral. Es muy probable. Pero el infarto cerebral no es más que el resultado de encogernos una y otra vez, de una estructura rígida de miedo, de un conflicto permanente. Cuando estamos en conflicto permanente, el corazón se queda sin aire, el cerebro se queda sin oxígeno. Sabéis que el infarto de miocardio es simplemente un momento donde no llega suficiente oxígeno al corazón, porque hay una vena o una arteria obturada, entonces se produce el infarto. Entonces cuando me quedo sin oxígeno, cuando me quedo sin aire, por lo que quiera que sea, cuando me voy quedando sin aire, el corazón puede explotar, puede pararse, puede colapsar. Eso es un infarto. En la medida que nosotros le hacemos caso al ego, nos metemos en el ego una y otra vez, le hacemos caso a esta mente, luchamos contra los sentimientos. En esa medida me voy quedando sin oxígeno, me voy quedando sin aire en mi vida, me voy enfadando continuamente. Y cuando estoy enfadado, me falta el aire. Cuando tengo miedo, estoy encogido, mi respiración cambia, se modifica incluso. Y esto al final produce la somatización en el cuerpo. Y puede darnos lugar a un infarto, a un ictus. Por lo tanto es fundamental este trabajo, simplemente por nuestra salud, por la salud del cuerpo. Y repito, no tienes que pelearte con tu ego, para nada. Tienes que amarlo, tienes que bendecirlo, tienes que mirarlo con cariño, tienes que reírte con él, no tienes que hacerle caso. Si tienes miedo, no le hagas caso al miedo, ríndete a él, permítelo, entrégate a ese miedo. Es un miedo loco, entrégate. Bueno, pues ahora estoy con miedo, pues tengo miedo.
y me entrego al miedo. El problema es que tenemos miedo y no queremos tener miedo, ¿veis? Esa es la locura egoica. Tengo miedo y no quiero tener miedo. ¿Veis? Ese es el conflicto. Tengo miedo y punto. Y ahora estoy descompuesta y punto, y me entrego a esa descomposición que tengo. ¿Veis? ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia? Pero el ego, la mente, tiene miedo y no quiere tener miedo. Tenía que haber hecho otra cosa para no tener miedo, para que no estuviera sucediendo esto, ¿no? ¿Veis? Esa es la locura y eso es lo que tenéis que comprender. Tenéis que comprender cómo funciona el ego, la mente. La comprensión profunda de la mente va a hacer que nuestro cuerpo no somatice ese tipo de enfermedades, de sintomatología. Y luego el tema de la obesidad, ¿no? De la gordura, ¿no? ¿Por qué nuestro cuerpo engorda y otros no? Bueno, aquí es interesante ver los factores, ¿no? Primero hay una gula, ¿no? Que tenemos todos, nos gusta la comida. La comida se ha hecho como un elemento placentero, ¿veis? No como una necesidad, porque el cuerpo necesita alimentarse. Pero el ego ha convertido el alimento y la comida como un elemento de placer. ¿Veis? Cuando nuestros ancestros más antiguos, más primitivos, simplemente necesitaban encontrar algo de alimento para sobrevivir, con el paso del tiempo, miles de años después, hemos convertido la necesidad del cuerpo de alimentarse en estrellas Michelin. En estrellas Michelin. Y entonces el ego ahora quiere comer, si es posible, en un buen restaurante, quiere disfrutar de la comida y del dulce, del azúcar. Hemos convertido, nuestra mente está condicionada fuertemente por la comida, por el sabor, por el azúcar. Lo veis, ¿no? Con claridad. Y esto es simplemente un condicionamiento. Una cosa es la necesidad del cuerpo, el instinto de supervivencia, que hace que el cuerpo necesite energía y parte de esta energía la recibimos a través del alimento, y otra cosa es lo que hacemos, lo que hace nuestro ego, nuestra mente, donde la comida se ha convertido en uno de los mayores elementos de placer que existe. Ser conscientes de nuestra gula es innecesario y ver cómo nuestra gula, la gula del ego, es una locura. Entonces es comer plenamente consciente de la gula, del automático que sale, porque sale el automático, se detona cuando vemos la comida o cuando vemos un gran mostrador con mucha comida. ¿Por qué la gente cuando va a un hotel desayuna más? Desayuna mucho más que lo que desayuna en su casa, porque simplemente le muestran un mostrador, una exposición de dulces maravillosos, una diversidad de comida, y eso hace que comamos más. Por supuesto, como ya está pagado, todavía como más. Ese es el ego, ¿veis? Es el ego. Ahí lo vemos con tanta claridad. Entonces, yo me acuerdo que mi mujer me decía, chiquillo, todavía vas a comer más. Y digo, a ver, a mí me cabe tela. Me cabe tela, sobre todo cuando ya está pagado y estoy pagando 15 euros, ¿no? Por el desayuno. En los hoteles de 4 estrellas pues tienes que pagar 10, 12 o 15 euros por desayunar, ¿no? Te lo meten. Entonces se les digo, madre, pues yo tengo que aprovechar, ¿eh? Y entonces además, qué placer, ¿no? De ver tantos colores, ¿verdad? Tantos sabores diferentes, tanta multidiversidad de alimentos, de comida. Entonces estamos condicionados de esa manera, ¿veis? Pero es simplemente un condicionamiento mental. Hay gente que no tiene este condicionamiento tan agudizado y se come como siempre, se toma igual, ¿no? Su leche de arroz, su leche de soja y su tostadita o su fruta, ¿veis? Hay gente que sí. La mayoría caemos en el ego, ¿no? En la gula del ego, ¿no? Sobre todo los que tienen el carácter 7, eso, la gula misma, ¿no? Pero todos tenemos gula, todos, ¿eh? En mayor o menor medida todos tenemos gula. Entonces lo primero es eso,
Eso se ha desarrollado con el paso de los años. Sí, porque... Se ha agudizado, se ha neurotizado cada vez más. Porque antes, fíjate, antes no había ni comida, no había comida suficiente, antes había una especie, esto es lo que hay, un plato de potaje y punto, ¿no? En la posguerra, por ejemplo, o en la guerra, es lo que había, o sea, no había mucho tutía, es lo que había, y a veces no había ni comida, ¿no? Suficiente. Entonces, esto ahora, en estos últimos años, se ha agudizado en nuestro país muchísimo, ¿no? Es como de no haber tenido comida, que es nuestro recuerdo ancestral, nuestro árbol no tenía comida, nosotros ahora comemos más de la cuenta. Y esta es la gula que estamos soportando. Entonces lo primero es saber esto, ¿no? Tener esa conciencia, ¿no? Despierta, ¿no? A la hora de comer. Como, mastico lo suficiente, como con gula, como inconscientemente sin darme cuenta. ¿Eh? Por supuesto, claro, vamos ahí también. Lo primero es la gula, porque la gula tiene un componente también no solamente de placer, de un elemento placentero en el que estamos condicionados, sino la gula tiene un cometido, que es llenar nuestro vacío. La comida llena nuestro vacío. No solamente la comida llena nuestro vacío, sino las compras, el móvil, los pensamientos. Pensar mucho es un elemento, es una experiencia maravillosa para no sentir. La bebida, la droga, y uno de los elementos es la comida. Entonces, por un lado tenemos gula. La gula aparece de un condicionamiento y de la necesidad de llenar un vacío existencial, no sentirme bien conmigo. ¿Ok? A partir de ahí como más, sin darme cuenta. Y también condicionado, porque la comida está muy rica, porque me cuento que la comida... Fijaros lo que se produce ahí. Entonces, cuando el vacío llega en forma de ansiedad y se agudiza, pues hay gente que come más para llenar, para calmar esa ansiedad. Y come con ansiedad. ¿Veis, no? El círculo vicioso. Ahí está todo, ¿no? Todo es porque el yo separado sigue dominándonos. Nos confundimos con el falso yo, con el ego. Y el ego está vacío en sí mismo, no nos puede dar la plenitud que buscamos. Por lo tanto, todo está relacionado. La ansiedad es miedo, ¿correcto? La ansiedad es miedo y todos tenemos miedo. ¿Y qué hacemos para tapar nuestro miedo? Comemos. Cuando no somos conscientes del miedo y cuando no nos entregamos al miedo y cuando no hacemos un trabajo con el miedo psicológico, ¿qué pasa? Que el inconsciente te da una respuesta, una solución a tu miedo, que es comer más. ¿Y cuál es la solución del inconsciente? Es que acumules grasa. Porque el inconsciente no sabe si es un peligro real o un miedo psicológico. Y hablando físicamente, cuanta más grasa acumulemos, menos posibilidad tenemos de morir. ¿Por qué? Porque si te dan un navajazo y tú tienes 3 dedos de grasa, el órgano vital está más resguardado y más protegido que si no tienes ni un dedo de grasa. Por lo tanto, la solución inconsciente al miedo es acumular grasa. Entonces lo que vamos desarrollando es como una especie de salvavidas que rodea todos esos órganos vitales que no están detrás de nuestras costillas. Porque la coraza, nuestras costillas, es una protección natural para nuestro corazón y nuestros pulmones, que son órganos vitales. Nuestro cráneo es un armazón perfecto para proteger nuestro cerebro, que es un órgano vital, vitalísimo. Pero luego quedan al descubierto nuestro estómago, nuestro hígado, nuestro intestino. ¿Veis? Y ahí, estos están al descubierto. Por lo tanto, cuando el inconsciente siente que tenemos mucho miedo,
el inconsciente, como digo, no distingue entre el miedo real y el miedo psicológico. Y entonces va desarrollando la obesidad, la gordura. Entonces, si tenemos una predisposición genética a engordar, ¿veis? Porque claro, hay gente que no tiene esa información en el ADN, entonces no engorda, por mucho miedo que tenga no engorda. Pero si nuestra familia tiene esa predisposición genética a engordar y yo tengo miedo, tengo inseguridad y no trabajo con esa inseguridad, entonces desarrollo la posibilidad de engordar. Y esa es la realidad. ¿Veis? Entonces, los elementos que nombrábamos con la enfermedad, ¿no? Por un lado la predisposición genética, algunos tenemos, yo tengo predisposición genética a engordar. Yo con 18 años, 17 años estaba gordísimo. Gordísimo. Con 20 y pico, después me fui a la mili, adelgacé mucho por la necesidad de, bueno, por la propia experiencia del servicio militar y la caña que me daban. Luego volví de la mili y a los pocos años empecé a engordar otra vez. Tenía predisposición genética, mi madre era gorda, mi padre muy gordo, mi padre tenía una barriga, mi abuelo. Tengo esta predisposición genética a engordar. Y mi padre era un 7, comía como, mi madre comía como qué, mi abuelo, y tengo esa gula también, soy un 7, soy gula en sí mismo, mi carácter es de gula. A partir de ahí, tengo esa predisposición y tengo ese elemento de gula. Entonces, de alguna manera, siempre tengo que estar presente y consciente, para comer con cierta conciencia. Y sobre todo trabajar con el miedo, que tengo mucho, hay mucho miedo psicológico en mí, en mi carácter, en mi historia, ¿no? Personal, en los sentimientos de miedo que tuve cuando era pequeño. Por lo tanto hay un trabajo detrás inmenso. Si no existiera ese trabajo yo estaría aquí, vamos. Me sobran unos kilos, me sobran unos kilillos. Pero unos kilillos que yo ya digo, bueno, pues unos kilillos, no pasa nada, ¿no? Pero si no estaría... Por lo tanto, esos elementos tienen que estar muy... ¿Qué podemos hacer? La predisposición genética no podemos hacer nada. Sí cuidar la gula, sí cuidar lo que comemos y sobre todo ir comprendiendo que lo más importante es el miedo. Cuanto más miedo tenemos y cuanto menos queremos ver el miedo, si tenemos la predisposición a engordar, más engordaremos. ¿Ok? Es así. Pero en ocasiones produce el efecto contrario. Yo, por ejemplo, el año pasado, bueno, cuando la pandemia, ¿te acuerdas? En el curso pasado, yo es que era de las pocas veces que yo he sentido que es que la comida no podía hacer, se me hacía una bola y es que era... Claro. No podía ni engullir, la sensación de hambre no la tenía. Mira, eso es Era el efecto... contrario, porque ya eso es el efecto contrario, el efecto rebote, que es cuando el miedo ya se convierte en una depresión, una especie de ansiedad muy profunda que se te cierra el estómago. Cuando baja el efecto contrario, que ya entonces se te cierra la boca del estómago de puro miedo, o una depresión o cualquier tipo de... Claro, ya se te cierra la boca del estómago, entonces adelgazas, porque no comes. Pero esa es una solución, evidentemente, que tampoco nos sirve, ¿no? No se trata de no comer y de maltratar al cuerpo de esa manera. Esa es la parte contraria, esa es la parte extrema, donde el ego ya está tan deprimido, o entra en depresión, o en ansiedad, o tanto miedo, que se le cierra la boca del estómago. Yo también me lo conozco, eso, ¿no? Pero eso no es la solución, lógicamente. La solución sana es comer sano, mantenerte en tu peso, y disfrutar de la comida sin pasarte y sin que el cuerpo, pues de alguna manera, vaya cogiendo kilos, ¿no? Y grasa, porque tampoco se trata de eso. Así que es súper importante tener esto como muy presente.